pues el tema, ya les comenté, rehabilitación neurológica. ¿Qué es rehabilitación neurológica o cuál es el concepto? Pues es el conjunto de medidas, obviamente terapéuticas, sociales, educativas, etcétera, que tiene como objetivo reintegrar a las personas que han sufrido daño en sus capacidades motoras por lesiones cerebrales, por enfermedades agudas, crónicas, etcétera. Ese es el concepto de rehabilitación neurológica. Y bueno, para hablar de rehabilitación neurológica tenemos que ubicarnos neurofisiológicamente en dónde se ubica, en dónde está, valga la redundancia, la lesión neurológica. Y en este caso, pues las lesiones neurológicas se dividen en dos grandes apartados, que son la lesión de neurona motora superior y la lesión de neurona motora inferior. Esta división es sumamente importante porque si nos queda claro este concepto y entendemos qué es un síndrome de neurona motora superior y qué es uno de neurona motora inferior, sabemos las diferencias, entendemos la fisiopatología, pues también vamos a poder establecer un tratamiento adecuado. Y eso es muy importante. Muchas veces vemos mucha confusión, yo lo llego a ver mucho con mis alumnos, mucha confusión y mucho trabajo a veces para distinguir uno de otro. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar desde la anatomía y vamos a ver de dónde sale uno y de dónde sale el otro. Entonces, bueno, pues todo lo que se conoce como neurona motora, en general, hablando de ambos síndromes, de ambas patologías, tanto neurona motora superior como neurona motora inferior, tenemos que definirlos como trastornos neurológicos degenerativos que se ubican en tres niveles, que pueden estar manifestándose a través de tres niveles de patología. Puede ser con las neuronas del asta anterior, con las neuronas a nivel de los haces corticoespinales, con las neuronas de la neurona motora inferior, que es del asta anterior adelante, o a nivel de tronco encefálico con parálisis vulvar. Ahorita vamos a ver en anatomía un poquito la diferencia. Este cuadro lo vamos a ver de manera reiterada varias veces aquí en la presentación y bueno, es importante que seamos un poquito reiterativos en esta parte porque es la diferencia clínica, es cómo se ve un síndrome de neurona motora superior y un síndrome de neurona motora inferior, cómo se ve clínicamente. Estas son las características clínicas de uno y de otro. Y estas características pues se deben o responden, mejor dicho, al proceso fisiopatológico y anatómico de donde se ubica el daño. Por eso es que es importante reconocer el cuadro clínico de uno y de otro. Y si se fijan son totalmente distintos, ¿no? En uno encontramos en la neurona motora superior, pues encontramos una de las características principales, la espasticidad, la hiperreflexia, ¿sí? Prácticamente el músculo no pierde fibras, no sufre de atrofia. El signo de Babinski con todos sus sucedáneos está presente. En todo lo contrario, con una neurona motora inferior, que bueno, pues tenemos que aquí hay una debilidad exacerbada. Por supuesto, la atrofia es muy marcada, se pierde muchísimo masa muscular, existen fasciculaciones, lo cual no pasa en la neurona motora superior. Aquí, al contrario de la superior, que hay una hiperreflexia, aquí pues a veces ni siquiera podemos evocar los reflejos. Por supuesto no hay clonus. Aquí en lugar de espasticidad hay una flacidez importante y no hay Babinski. Entonces son lo opuesto totalmente clínicamente uno a la otra. Y vamos a ubicarnos y vamos a empezar entonces con el síndrome de neurona motora inferior. El síndrome de neurona motora inferior pues va de lo que es la asta anterior de la médula, las raíces que salen de la médula espinal, los troncos y los nervios periféricos. Todo esto que está aquí mencionado es neurona motora inferior. Todo lo que se dañe en esta parte es neurona motora inferior. Así tenemos que
entenderlo y así tenemos que dividirlo, ¿sí? Anatómicamente vamos a ubicarnos que del asta anterior para adelante, todo lo que se vea dañado es neurona motora inferior. Y otra vez, pues las características, ¿no? De lo que va a haber. Hiporreflexia, atrofia, parálisis, flacidez, todo lo que comentamos, ¿no? El cuadro clínico, fasciculaciones, muy evidente, las fasciculaciones son pues estas vibraciones que vemos de repente como que brinca el musculito, puede ser cualquier músculo, esas son las fasciculaciones, ¿sí? La marcha que conocemos como en este BASH, y bueno, todo esto es parte de la neurona motora inferior. Entonces, hay que ubicarnos hay que empezar a ubicarnos y a clasificar que, bueno, neurona motora inferior es todo lo que está del asta anterior para acá, y estas son sus manifestaciones clínicas. Y aquí está la anatomía. Aquí está, bueno, pues vemos cómo va bajando el haz corticoespinal, la vía motora, llega a la médula, ahí hace conexión con interneuronas y de ahí al asta anterior. Aquí están las células del asta anterior, que ya son las células motoras como tal, y bueno, pues se conectan en el ganglio de la raíz dorsal de la médula, de ahí salen y todo lo que se dañe de aquí para acá, como decíamos en la diapositiva anterior, el daño en las células del asta anterior, que son células motoras, los ganglios, daño en los ganglios o daño en los nervios periféricos, es síndrome de neurona motora inferior. Por eso decíamos que de aquí para acá, de aquí para adelante, todo lo que se dañe es neurona motora inferior. Y su cuadro clínico puede ser el que ya comentamos. Aquí lo vemos otra vez y bueno, pues este cuadrito es como muy didáctico. Aquí nos dice lesión, pues ya habíamos dicho, lesión de la motora inferior, de la neurona motora inferior, que está localizado en el asta anterior de la médula, todo lo que son las raíces motoras de la médula, el tronco también se incluye y por supuesto los pares craneales, que son nervios periféricos. Tono muscular, aquí pues el tono va a estar disminuido, puede ser totalmente una parálisis flácida. Aquí la diferencia es que es una parálisis con flacidez y el tono pues está totalmente bajo. Los reflejos pues están o ausentes o muy poco evocables, hiporreflexia o totalmente arreflexia. Hay otros reflejos patológicos, pues no, en este caso no hay Babinski, tampoco hay sucesión. En la atrofia, pues aquí vemos efectivamente que sí hay atrofia muscular importante. Aquí sí vemos cómo las fibras se van perdiendo, el músculo se va adelgazando cada vez más. Eso es un signo importante del síndrome de neurona motora inferior. Y esta atrofia pues es por denervación. Recuerden que en un músculo que no recibe adecuado estímulo por parte de su nervio que lo inerva, pues va perdiendo tono, las raíces, las fibras musculares, perdón, las miofibrillas se van atrofiando, se van dañando porque no hay estímulo neurológico, no hay estímulo eléctrico y se van perdiendo. Por eso es que la terapia con electroestimulación pues nos puede ayudar porque volvemos a dar el estímulo las fasciculaciones, pues sí hay fasciculaciones que son lo que ya habíamos dicho. Las fasciculaciones son estos pequeños temblorcitos como vibraciones que son visibles a simple vista en diferentes tipos de músculos. Entonces es importante entender por qué es el cuadro clínico. Hay flacidez porque ya no hay un nervio que esté estimulando ese músculo para que se pueda mover. Entonces es como un trapo viejo, ya no hay quien lo mueva. Es como si fuera un muñeco que ya no tiene sus hilos para que lo muevan. En este caso el nervio que movía ese músculo ya no está o está dañado y pues eso va a hacer que sea una parálisis flácida. Tampoco puede haber reflejos porque el mismo nervio que conduce el arco reflejo pues está dañado, entonces tampoco va a haber y tampoco puede haber otros patológicos. Como ya habíamos dicho, hay atrofia porque ya no
hay nervio que estimule a ese músculo. Y las fasciculaciones es una respuesta de las miofibrillas al daño, por eso es que se ven este tipo de manifestaciones. ¿Y en qué situaciones o en qué patologías vamos a identificar un síndrome de neurona motora inferior? Pues en todas estas, miren, la poliomielitis, que bueno, ya casi no la vemos, pero efectivamente era lo que pasaba. En este caso, pues había un daño en las motoneuronas del asta anterior, en la polio. La mielitis transversa aguda, que es un daño sobre todo por procesos infecciosos virales a nivel igual de la médula espinal, de las células de las neuronas del asta anterior. Una lesión medular traumática, lesiones de columna que puedan causar una lesión medular, tumores que puedan estar dañando o comprimiendo las células motoras, las células del asta anterior, la polineuropatía tóxica, en este caso la más común pues es por alcoholismo o algún otro tipo de sustancias. Por supuesto la neuropatía por diabetes mellitus pues es la reina de la película, es la más común y es un tipo de síndrome de neurona motora inferior, y también por supuesto de los más comunes y más severos pues el síndrome de Guillain-Barré, que es el típico. En el Guillain-Barré podemos ver prácticamente todos los síntomas del cuadro de neurona motora inferior. Y bueno, vamos ahora a ver a la neurona motora superior. Bueno, acá también me faltó comentar las lesiones de nervio periférico, sobre todo las que son traumáticas por accidentes automovilísticos o alguna otra situación traumática donde se daña el nervio periférico. Pues cualquier daño de nervio periférico es un síndrome de neurona motora inferior. Y ahora hablamos de la neurona motora superior. Es mucho más común ver los cuadros con síndrome de neurona motora superior que inferior, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a repasar un poquito la neuroanatomía y vamos a ubicarnos qué es o dónde está anatómicamente la neurona motora superior. Entonces, cuando hablamos de síndrome de neurona motora superior, estamos hablando que puede ser un daño en cualquiera de estos niveles de la vía córtico-espinal, principalmente, porque también hay otras vías motoras, además de la córtico-espinal, que ahorita las vamos a ver, pero principalmente acuérdense que el 98-97% de la vía motora está dada por el haz córtico-espinal. Y el haz córtico-espinal pues empieza en la corteza motora y de ahí baja por la cápsula interna, por el brazo interno de la cápsula interna, de ahí pasa a mesencéfalo, cruza por mesencéfalo, se sigue al bulbo y de ahí a la médula. Y allí en la médula pues hace su decusación y se convierte en el tracto córtico-espinal ventral y en el tracto córtico-espinal lateral. Ventral pues porque va al frente uno y el lateral pues porque va al lado. Entonces ya tenemos los haces córtico-espinales. Cualquier cosa que dañe esta vía, ya sea desde la corteza o en cualquiera de las partes de su trayecto, pues nos va a dar como resultado un síndrome de neurona motora superior. Ahora, las principales causas, pues aquí las tenemos, los infartos cerebrales, que son los más comunes, por eso les decía que es mucho más frecuente ver un síndrome de neurona motora superior que uno inferior, porque pues ya con los puros EBCs, con los puros eventos vasculares cerebrales, ya sea isquémicos de tipo infarto o hemorrágicos, ya con esos ya tenemos pues muchísimos síndromes de neurona. Entonces, ahora si hablamos nada más de los eventos cerebrovasculares isquémicos, son muchísimos. Si hablamos de los isquémicos y los hemorrágicos, pues todavía son más. Y si a eso le agregamos los tumores, cualquier tipo de tumor cerebral, ya sea a nivel de corteza o de tallo cerebral, pues también nos va a dar un cuadro clínico de neurona motora superior. Todas las neuroinfecciones, por supuesto que también nos van a dar un cuadro clínico de neurona motora inferior. Y cualquier otra cosa que cause daño o degeneración a nivel de corteza o de cualquiera de las partes de la vía, pues va a causar también un síndrome de neurona motora superior.
Por estos motivos es que les comentaba que es más frecuente el tipo de neurona motora superior que inferior. Y bueno, aquí tenemos otra vez la vía córtico-espinal, la vía piramidal, y se llama vía piramidal porque las neuronas piramidales de la corteza cerebral son las que dan origen a este ácido. Entonces, ay, perdón, porque iba otra vez la moto. Y bueno, aquí tenemos las vías piramidales. Como ya les decía, la principal pues es la la vía cortical que forma el tracto ventral y el tracto lateral, pero la corticoespinal, pero aquí como vamos a ver, también hay otra vía que se llama extrapiramidal, que también sale de la corteza, pero que tiene otro caminito, es distinto al que tiene la vía corticoespinal en sus haces ventral y lateral. Entonces, bueno, aquí lo vemos, miren, las neuronas de la corteza, como ya les decía, bajan por la cápsula interna, de la cápsula interna por mesencéfalo, por bulbo, por puente, por médula, y ahí en la médula se decusan, se cruzan y forman los haces. Aquí están el córtico espinal lateral y el córtico ventral lateral. Ahora, el tracto corticoespinal, pues también como les decía, tiene, no es el único que lleva fibras motoras, también está la vía extrapiramidal, que bueno, pues igual sale, sigue de acá, empieza corteza, llega al núcleo lenticular, pasa también por el tálamo, pasa por la sustancia negra, por la formación reticular y por la protuberancia y el bulbo. Y va a formar estos dos haces que son la vía extrapiramidal. Estos dos haces, el tracto rubro espinal y retículo espinal, son los que forman la vía extrapiramidal, que es diferente o separada de la vía piramidal. Las dos son motoras, pero pasan por diferentes lugares y cruzan por diferentes lugares. Por supuesto, la más importante, porque es la que lleva mayor número de fibras, es la vía córtico-espinal. Y aquí están, miren, el tracto rubro-espinal y el tracto retículo-espinal. Se les llama rubro-espinal y retículo-espinal porque pasan por el núcleo rojo y por la sustancia reticular. Entonces, de ahí viene su origen, la formación reticular o sustancia reticular. Y bueno, pues aquí están otra vez los cuadros clínicos, cómo se ve uno y cómo se ve otro, ¿sí? Y en este caso, hablando del cuadro clínico de la neurona motora superior, aquí vamos a ver que pues siempre va a haber espasticidad, pero también tenemos que ubicarnos en qué momento estamos viendo el cuadro clínico. Recordarán ustedes los pacientes con evento cerebrovascular, al principio ellos tienen flacidez, no empiezan con espasticidad luego. En una fase muy temprana empiezan con flacidez. Conforme va avanzando el tiempo, el cuadro clínico, entonces ya empieza a ser espástico y a veces llegan a niveles muy importantes de espasticidad, pero generalmente no empiezan así, sino al principio son como flácido y ya después se va haciendo espástico. La hiperreflexia pues también se va incrementando, los reflejos primitivos, el Babinski, no siempre encontramos clonus, a veces sí puede haber clonus, a veces no, puede haber algunas incinencias, puede haber, en ocasiones muy raras también podemos ver alguna fasciculación, pero no es lo más común. Recuerden que las fasciculaciones es una respuesta de las fibras musculares, de las miofibrillas hacia el daño, y cuando la persona está en sueño, todos estos síntomas típicos o clásicos del síndrome de neurona motora superior se exacerban. Durante el sueño se pueden exacerbar. Por eso es que a veces vemos que el paciente está dormido y tiene respuestas reflejas involuntarias. Vemos incluso a veces el piecito moverse haciendo un Babinski espontáneo. La espasticidad se ponen más duritos cuando están durmiendo.
Entonces, estos signos típicos de neurona motora superior se van a exacerbar durante el sueño. Y bueno, pues aquí está otra vez lo que les decía. La neurona motora superior surge, el síndrome de neurona motora superior, surge de un daño desde las áreas motoras del cerebro hasta las células del asta anterior, hasta que hacen conexión con la médula espinal a través de las neuronas de conexión en la médula hacia las células del asta anterior. Acuérdense que de aquí, de las células del asta anterior, en adelante todo lo que se dañe pues va a ser neurona motora inferior. Y bueno, pues obviamente va a tener que ver el síndrome de neurona motora superior con la actividad voluntaria, con la actividad motora voluntaria. Entonces, bueno, pues eso va a afectar mucho la capacidad motriz del paciente. Y otra vez, pues el cuadro clínico típico, va a haber un aumento de tono, hipertonía, llegando a la espasticidad, va a haber una respuesta refleja exacerbada. Esta espasticidad, aunque el paciente tenga una espasticidad severa, aunque esté así como muy durito, a pesar de todo el paciente tiene debilidad. El que el tono esté incrementado no quiere decir que tenga mucha fuerza, quiere decir que el tono está exacerbado, más no que tenga fuerza. Y todos los que son reflejos anormales, pues Babinski y todos sus sucedáneos, pues por supuesto se van a manifestar. Y aquí está otra vez, miren, el cuadro clínico, lo volvemos a mencionar, ya habíamos dicho, la parálisis, en este caso también hay una parálisis igual que en el síndrome de neurona motora inferior, pero en el otro era flácida, así como si no tuviera, como si fuera un trapito, y aquí va a ser espástica, aquí va a estar muy duro, pero en ambos casos hay una parálisis o una paresia, si es que no es tan severo. Los reflejos aumentados, el tono aumentado, reflejos cutáneos disminuidos, los patológicos, aquí sí van a aparecer Babinski y sucedáneos, puede haber clonos, puede haber sincinesias, aquí como les decía no hay fibrilaciones ni fasciculaciones. A veces se pueden confundir las fasciculaciones con las sincinesias. Las fasciculaciones son esas como vibraciones que se ven del musculito como que tiembla por respuesta al daño de las miofibrillas. Y las sincinesias es una conexión inadecuada en la cual al querer contraer un músculo se mueve otro. Eso lo vemos mucho en la parálisis facial, que también es un síndrome de neurona motora inferior, porque es un par craneal el que está afectado, el séptimo par craneal. Entonces, un síndrome de neurona motora inferior. Y en este caso, vemos, es muy común que ahí veamos sincinesias. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el paciente cierra el ojo y se le mueve el labio, ¿no? O le brinca el labio superior o inferior. Eso es una sincinesia, que se mueve el músculo y al mover uno, se mueve otro también. Y eso quiere decir que hubo una mala reconexión en el nervio periférico conforme el daño se iba reparando. Y aquí pues no tenemos atrofia, excepto a muy largo plazo, pero es una diferencia también importante con el síndrome de neurona motora inferior, que ahí sí hay una atrofia importante, muy rápidamente avanza, muy rápido, aquí es raro y la vemos como que a muy largo plazo. Y la espasticidad, bueno, pues la espasticidad en este caso va a afectar más a los músculos flexores y extensores, sobre todo los flexores en los brazos, en miembros torácicos. Por eso es muy común que en el paciente con secuelas de isquemia cerebral, de infarto, el paciente que tuvo un evento cerebrovascular, pues en todos ellos, en la gran mayoría, que quedan como secuelas con una hemiplegia o una hemiparesia, todos, si ustedes se fijan, tienen el triple patrón flexor en miembro torácico, que es flexión de hombro, flexión de codo y flexión de muñeca y mano. ¿Por qué? Porque los grupos flexores son los que más se ven afectados en este tipo de espasticidad. Y en las piernas, pues es lo contrario, ahí son los extensores. Por eso es que el paciente tiene mucha dificultad en la marcha porque no puede flexionar la cadera, tampoco puede flexionar la rodilla ni el tobillo-pie. Esas tres flexiones son básicas para una marcha normal.
Recuerden que la marcha normal tiene fases y tiene subfases, y en estas fases pues requerimos que se haga flexión de cadera, flexión de rodilla y dorsiflexión de tobillo-pie. Si no podemos hacerlo porque hay espasticidad por una lesión de neurona motora superior, entonces el que predomina pues es el patrón extensor, y el paciente camina con un patrón de tijera o pues muy marcado. Si es en un miembro pélvico, si es una hemiplegia, pues vemos que tiende a la punta, que tiende a hacer puntas, que tiende a caminar con la pierna totalmente extendida, y esto hace que de manera compensatoria el paciente, para no caerse, porque no puede hacer la flexión, haga como un semicírculo, haga una circunducción con la pierna hacia afuera para dar el paso y evitar caerse. Y esto pues es porque el patrón extensor está muy marcado en este tipo de lesiones. Cuando nosotros aplicamos toxina botulínica, precisamente trabajamos en miembro pélvico con extensores para que pueda doblar, hacer flexión, y en miembro superior con flexores para que pueda extender. Y esto, bueno, pues es el clásico patrón de la espasticidad de un síndrome de neurona motora superior, con el signo de la navaja, por supuesto, presente. Y continuando con la espasticidad, bueno, pues la espasticidad se da porque hay un daño en las áreas reticulares y parapiramidales. Y esto, bueno, pues va a causar que haya estos patrones, como ya les decíamos, de predominio de un grupo muscular sobre el otro. En este caso, pues más los extensores en miembro pélvico y más los flexores en miembro torácico. Entonces, aquí tenemos que trabajar nosotros con esta espasticidad. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo lo que podemos hacer con la espasticidad. Ya les comentaba yo ahorita el Botox, que ha sido un gran aliado ya desde hace años. El Botox se ha convertido en la toxina botulínica, porque Botox es la marca y no le estamos haciendo promoción a nadie, pero la toxina botulínica, que también se utiliza con fines estéticos, pues ayuda muchísimo porque permite relajar, permite controlar la espasticidad en estos grupos musculares que están a veces muy afectados. Créanme que hay espasticidades impresionantes, tremendas, muchas veces ni para poder asear correctamente al paciente. Y bueno, pues en esos casos sí está súper indicado que pongamos un poquito de toxina y que podamos relajar esos músculos. Ese es uno de los tratamientos que más utilizamos. Por supuesto, la terapia física, por supuesto, la reeducación del tono muscular y algunos medicamentos, pero sí es importante tratar de darle todas las herramientas al paciente para que pueda controlar su espasticidad, porque hay casos de verdad muy severos. Y tenemos escalas para valorar la espasticidad. Tenemos la escala de Ashworth, tenemos la Ashworth bonificada, que es la que más se utiliza actualmente, o también llamada de Boanon, y la escala de Tardieu. Generalmente, o la que más utilizamos en rehabilitación, pues es Ashworth o Ashworth modificada, cualquiera de las dos, pero son las básicas para nosotros en rehabilitación. Cuando nosotros hacemos una exploración clínica, cuando estamos haciendo nuestra historia clínica de un paciente con espasticidad, con lesión neurológica, por supuesto tenemos que mencionar esta escala y darle una clasificación, un valor a esa espasticidad, el cual nos va a ayudar para saber qué tan severo puede ser. Y pues como ya les decía, hay cosas tan severas como un 4, porque que ni siquiera permiten muchas veces, como les decía, el aseo del paciente, ¿no? Ni siquiera lo dejan abrir un poquito para sus necesidades básicas o para poder asearlo, entonces se vuelve muy complicado. Y en esos casos la toxina botulínica pues es una de las primeras opciones que tenemos que contemplar. Y como ya habíamos dicho, las causas, las principales y las más comunes del síndrome de neurona motora superior, por supuesto los CVCs, tanto los isquémicos como los hemorrágicos, que por supuesto sabemos que son
muchísimo más comunes los isquémicos que los hemorrágicos, la esclerosis lateral amiotrófica, cualquier tipo de tumor, los traumatismos craneoencefálicos, fíjense que son de las primeras causas tanto de neurona motora superior como de muerte en la población joven, sobre todo la población que va de los 15 a los 30 y tantos de años, ¿no? ¿Por qué? Pues por accidentes automovilísticos, por violencia, por lesiones, etcétera. Es como que lo más común. Y las lesiones medulares que también afectan a la población de esa misma edad, de los 15 a los 38, 39 años, y pues prácticamente todas son por accidentes automovilísticos, es la principal causa, accidentes o caídas. Y retomando un poquito nada más esta estadística, es solo para aterrizar un poco con respecto del evento cerebrovascular. La intención de la plática no es enfocarnos al evento cerebrovascular, porque la verdad necesitaríamos como que una semana para poder hablar con todo lo que se requiere del EBC. Es un tema muy amplio, muy rico, muy vasto, pero aquí nada más vamos a mencionar un poquito la estadística con respecto a cómo andamos en epidemiología. La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel global, a nivel mundial, pues es la segunda causa de muerte, ¿no? Sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, y por supuesto, pues estamos incluidos nosotros, ¿no? Y ahora con el COVID, pues vamos a hacer más en vías de desarrollo, ¿no? Todavía más de lo que ya estábamos. Se dice que, bueno, pues aquí en México más o menos 118 a 120 personas mueren o padecen EBC antes de morir por cada 100,000 habitantes. Y es pues la primera causa de discapacidad en adultos y también llega a afectar y causar demencia. Pero este dato es muy importante, es la primera causa de discapacidad en adultos. Y eso es muy importante porque el evento cerebrovascular pues deja secuelas muy severas que van a ser para toda la vida, que no son reversibles y que va a dejar al paciente discapacitado y en muchas de las veces con limitación para las actividades de la vida diaria. Muchos de ellos se vuelven pacientes de custodia, pacientes que requieren que una tercera persona los cuide, y esto implica tanto para la familia como para el paciente, pues implica todo un trastorno en su vida, ¿no? En el aspecto económico, familiar, social, etcétera. Entonces, bueno, el EBC por mucho es la reina de estas patologías por todo el daño que implica, no solo orgánico, sino en todos los aspectos del paciente. Por eso es que estamos haciendo una mención especial con respecto del EBC. Y aquí hablamos también un poquito de las secuelas que puede dejar y que empezamos a valorar desde las primeras 24 a 48 horas del evento cerebrovascular. Recuerden que el evento cerebrovascular pues no es una cosa estática, es un continuo, es una secuencia de hechos que se va dando y que se va modificando a sí mismo y que va avanzando y que va a tener diferentes aspectos y diferentes maneras de mirarlo desde que se manifiesta por primera vez hasta que va avanzando, incluso hasta en etapas crónicas ya de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo porque dependiendo en qué etapa nos toque a nosotros atenderlo, pues va a ser muy distinto el tratamiento y va a ser muy distinta la visión. Los pacientes que llegan a urgencias, pues por supuesto ahí el enfoque es salvar la vida y es un tratamiento, pues como su nombre lo dice, de urgencia. Pero si ya el paciente ya está estable, ya está en una unidad de terapia intensiva o ya pasó a piso, ya a lo mejor ya está consciente, ya recuperó la conciencia, etcétera. Ahí ya la visión es totalmente otra, el tratamiento es otro. Nosotros ahí ya entramos, la rehabilitación entra desde que el paciente ya está estable, desde que el paciente ya está fuera de peligro su vida y ya está hospitalizado. Desde ahí nosotros ya tenemos que empezar a trabajar porque tenemos que empezar a evitar que tenga complicaciones, a tratar de reducir sus secuelas y evitar que tenga mayores daños por otro tipo de lesiones, como pudiera ser úlceras por presión, neumonías por posición, etcétera. Entonces, pues desde ahí ya entra la rehabilitación, hasta que llegan con nosotros ya a una unidad
de rehabilitación establecida como la que tengo el gusto de trabajar, y que ya lo vemos en otra etapa, ¿no? Que ya pasó toda su hospitalización, ya llegó a su casa, ya se enfrentó con su nueva realidad y ahora le toca pues readaptarse a todo esto que está ocurriendo. Entonces, pues el paciente con el accidente cerebrovascular o con el evento cerebrovascular, pues por supuesto que tiene muchas facetas, tiene muchas caras, dependiendo en qué momento nosotros lo veamos. Y así es que podemos atender o ver que puede tener aspectos pues alterados desde la sensibilidad, la deglución, por supuesto la función motora, como les decía. Al principio de la lesión, pues las características son de flacidez, de falta de tono, de falta de control, y después se va a convertir a una espasticidad o incluso una rigidez, a veces difícil de manejar. Lo que les decía, alteraciones en el área, por ejemplo, de la temperatura, del tacto, el paciente queda con dolor, por supuesto que sí, tiene dolor, sobre todo en el hombro, porque ahí se hace a veces una subluxación por la misma espasticidad, por el triple patrón flexor y por el hecho de que no tiene el control muscular, está rígido, está espástico, pero no lo puede mover, y eso causa que el hombro se pueda subluxar y por supuesto que tiene dolor. La sensibilidad se altera, el paciente puede tener dificultad para regular su sensibilidad, sobre todo a la temperatura, lo frío, lo caliente, por eso tenemos que tener cuidado cuando le ponemos compresas o cuando le ponemos calorcito. Tiene problemas para para comer, perdón, para alteraciones de la deglución, y ahí pues tenemos que mandarlo a nutrición para que se le prepare una comida de consistencia modificada, tipo papilla, para que él se pueda comer, porque si no pues se va a ahogar. Entonces ahí hay que pedir una interconsulta a nutrición. Y bueno, pues igual el lenguaje, si el paciente tiene afectada el área del lenguaje, pues va a tener diversas alteraciones, puede ser disartria, dislalia, etcétera. Tenemos que mandarlo a terapia del lenguaje. Con el dolor, pues también tenemos que trabajar con el dolor, con el hormigueo, con todo lo que es la sensibilidad alterada, parestesias y disestesias. Por supuesto que está deprimido, el paciente está muy, muy, muy deprimido. Es una situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra, que sume a cualquiera en una depresión. Entonces, bueno, pues tiene que verlo, claro que sí, psicología o incluso psiquiatría o los dos, y es nuestra responsabilidad pues canalizarlo al área correspondiente. Por supuesto que también tiene alteraciones cognitivas, le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo entender las indicaciones, seguir las indicaciones, le cuesta trabajo hacer algunas actividades. Por supuesto que tiene trastornos cognitivos, eso también pues hay que trabajarlo y reeducarlo poco a poco, eso también lo puede hacer el área de psicología. Y en algunos casos pues también tienen alteraciones de la visión. Entonces todo este mar de secuelas que deja un evento cerebrovascular, pues por supuesto que va a ser importante, y nosotros como área de rehabilitación pues somos los encargados o los líderes, en este caso, de todo el equipo multidisciplinario que tiene que ver y que tiene que tratar a este paciente. Y ya, pues pasando ahora sí, y miren que ya me colgué, ya son 7:45, y apenas vamos a ver la terapia. Hablando como tal de todo lo que es ya la parte de rehabilitación, de tratamiento del paciente, pues como ahorita lo vamos a ver, son muchísimas cosas que tenemos que hacer con el paciente. Y todo esto va encaminado pues a evitar y prevenir las complicaciones que van a venir secundarias al evento en sí. Por supuesto, las úlceras por presión, si el paciente no lo mueven, no lubricamos la piel, no hay cuidado de las salientes óseas, no se hace movilización cada 2 a 3 horas, pues va a tener úlceras y esas úlceras se van a infectar y esto se va a poner pues muy feo, puede llegar incluso hasta hacer una sepsis.
Entonces, importante evitar esto, la tromboembolia pulmonar por el reposo prolongado, que se formen trombos, que se despeguen, que se forman émbolos y que puedan irse a pulmón y formar una tromboembolia, la osificación heterotópica a nivel de huesos, todo lo que son alteraciones de la vejiga que van a condicionar que haya una éstasis urinaria y esa éstasis pues se va a convertir en una infección, que puede ser una infección de vías urinarias bajas o convertirse en una pielonefritis, que ya pues es un proceso más severo. Por supuesto, la peristalsis intestinal está alterada, puede llegar a caer incluso en un hilio paralítico, es decir, que el intestino totalmente esté detenido, esté paralizado, que haya necesidad pues de desimpactar al paciente o incluso de operarlo porque ya el intestino no está trabajando. El shock neurogénico por alteraciones hidroelectrolíticas, de dolor, etcétera. La presión, la hipotensión ortostática, pues imagínense, ha tenido incluso a lo mejor hasta meses acostado, pues en el momento que lo queremos ya ni siquiera parar, sentar, pues se nos va a desmayar. Entonces tenemos que ir trabajando poco a poco esa área. Y todas las alteraciones que vienen con la disreflexia autonómica, que bueno, pues puede ser desde el mareo, dolor de cabeza, vómito, náusea, todas estas alteraciones que se van a presentar cuando empezamos a movilizarlo y cuando empezamos a trabajar con él en terapia, pues puede tener hipotensión, puede tener vómito, etcétera. Entonces todo esto va a impactar en el tratamiento y son cosas que nosotros tenemos que prever y empezar a atender pues desde antes que se presenten. Esto nos lleva también a evaluar y a utilizar escalas para todo lo que es las funciones y al hablar de funciones pues hablamos por supuesto de la capacidad del paciente para desarrollarse en su vida diaria y esto nos lleva a la independencia. ¿Qué tanto el paciente va a poder seguir siendo independiente? ¿Qué tanto el paciente va a ser funcional como para cubrir todos y cada uno de los aspectos de su vida diaria y llegar a ser independiente? ¿En qué áreas va a poder seguir siendo independiente o va a requerir un apoyo o ya es totalmente dependiente de otra persona, de acuerdo a la severidad pues del propio evento en sí? Y esto pues nos va a llevar a utilizar la escala de Bartel, que es la manera en la cual nosotros vamos a evaluar las actividades de la vida diaria y a través de esta evaluación nos vamos a dar pues una noción de cómo vamos a reeducar a nuestro paciente de acuerdo a su misma patología hasta donde nos permita el daño, hacer una reeducación, hacer adaptaciones, que estas adaptaciones pues pueden ser como lo que hace terapia física, terapia ocupacional, adaptar a lo mejor manubrios, ganchos, vasos, tijeras, cucharas, tenedores, etcétera, adaptar los instrumentos de la vida diaria para que el paciente los pueda usar. Y todo esto con la intención pues de tener una reintegración. Y miren, aquí tenemos la escala de Bartel, en la cual, bueno, pues todos ya la conocen, pero esta escala es muy útil porque nos ayuda a poder evaluar al paciente en lo que es básico, ¿no? Comer, trasladarse, y aquí, bueno, pues también no es un traslado puntual, es una transferencia, hacer transferencias de la silla a la cama, de la cama a la silla, de la silla al baño, etcétera. ¿Qué tanto es independiente para hacer estas transferencias? Actividades de higiene, si necesita ayuda para bañarse, para lavarse las manos, para lavarse los dientes, para afeitarse en el caso de los hombres, para peinarse, para arreglarse, hasta para pintarse, ¿no? En el caso de las mujeres que se quiera poner guapa, pues qué tanto puede pintarse, qué tanto puede arreglarse, o si va a requerir totalmente una ayuda, vestirse, etcétera. ¿Qué tanto puede el paciente ir al baño solo, no? Si puede utilizar el baño por sí mismo o si va a tener que pedir ayuda para ir, para bajarse la ropita, para volvérsela a poner, para hacer la higiene, etcétera. Entonces, esto pues también es muy importante porque nos va a decir si va a poder ir por sí mismo a realizar sus necesidades o va a tener que utilizarse un pañal o va a tener que darse algún otro apoyo. Y el desplazamiento, pues qué tanto la persona aquí sí puede trasladarse, a lo mejor
en su silla de ruedas o en una andadera o en un bastón o con ayuda de alguien, o de verdad no puede hacer ningún tipo de traslado. Entonces, todas estas evaluaciones que se califican del 0 al 10, al 15, se suman y nos da un porcentaje, y por supuesto, pues entre más alto sea ese porcentaje, pues quiere decir que nuestro paciente es mucho más dependiente en todos los aspectos de su vida diaria, y eso pues es malo porque nos va a hablar de que el paciente pues ya es totalmente dependiente de otra persona. Y bueno, pues una vez que ya hicimos la evaluación de las actividades de la vida diaria y establecimos el nivel de discapacidad de nuestro paciente, pues pasamos ya a la parte terapéutica. Dentro de la parte terapéutica, pues algo que es básico es el tratamiento con el ejercicio terapéutico, que aquí lo vamos a dividir en ejercicios o en movilizaciones pasivas que nosotros vamos a hacer, o en activas. Se sugiere que se hagan 2 o 3 veces al día, mínimo 10 repeticiones. Y vamos a empezar siempre con actividades pasivas, sobre todo cuando el paciente sigue encamado. Ahorita vamos a ver las fases, pero cuando el paciente está en cama, que todavía no puede moverse por sí mismo, que a lo mejor ni siquiera todavía está consciente, a lo mejor todavía sigue en un coma inducido por seguridad, por cuestiones de hemodinamia, etcétera, pues nosotros tenemos que evitar la atrofia muscular, tenemos que evitar el daño por úlceras por presión, etcétera. Entonces, desde ahí vamos a empezar con movilizaciones pasivas en el área de hospitalización para evitar todo este daño articular por síndrome de reposo prolongado o por inmovilización prolongada. Entonces, ahí vamos a tratar pues con movilización pasiva 2 o 3 veces al día, si se puede. Y después ya vamos a pasar a la parte activa. A lo mejor, bueno, ya el paciente en esta fase pues ya está despierto, ya está consciente, ya nos puede ayudar, ya puede cooperar con el lado que tiene malo, ya empieza a moverse. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar de manera activa desde que está en la cama igual, y vamos avanzando para irlo movilizando hasta que pueda llegar a volver a estar de pie y caminar, a tener una posición bípeda y caminar. También vamos a apoyar con la terapia o los ejercicios ventilatorios. Esto nos va a ayudar mucho para evitar pues las neumonías. Recordemos que muchas veces el paciente no se muere del evento vascular en sí, se muere de neumonía, se muere de las complicaciones, y sobre todo si es un adulto mayor, cualquier persona por arriba de 65 años es más vulnerable. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que se le van a acumular las secreciones por decúbito en el pulmón, en la base pulmonar, y esto pues va a provocar infecciones, se va a convertir eso en una neumonía. El paciente entra en insuficiencia ventilatoria, empieza con hipoxemia severa, con hipercapnia, hay que intubarlo, y de ahí pues a que se nos muera hay un paso. Entonces es crónica de un deceso anunciado. Por eso es que es muy importante que lo estemos moviendo constantemente para que no haya un acúmulo de secreciones en las bases pulmonares y no se haga una contaminación bacteriana o viral y el paciente haga una neumonía y todo esto se nos complique y pues se muera. Si a esto le sumamos que a lo mejor el paciente es doble o triplemente vulnerable porque es diabético, porque es hipertenso, porque está gordito y menos puede ventilar y el diafragma se le comprime más todavía por la grasa abdominal, pues esta situación se vuelve muy, muy, muy compleja, muy difícil, y por supuesto que en muy poco tiempo el paciente hace una neumonía y lo que sigue pues ya es historia. Por eso es importante que nosotros hagamos, como ya les decía, las movilizaciones, procuremos el drenaje de las secreciones pulmonares y que le enseñemos tanto al familiar como a hacerlo nosotros. Esto sobre todo en la fase de hospitalización, que es cuando a lo mejor el paciente pues menos puede cooperar. Si ya el paciente ya está consciente, a lo mejor ya lo sentamos en la cama, no lo hemos parado, pero ya se puede sentar en la cama, ya tiene cierto control de tronco y ya puede sentarse, entonces podemos trabajar
un poquito más los ejercicios ventilatorios o ejercicios respiratorios, que su intención pues es mejorar la movilidad del diafragma, la fuerza, mejorar los movimientos ventilatorios, fortalecer todo lo que es la caja torácica y que haya una mejor oxigenación, es decir, incrementar la capacidad ventilatoria y esto pues mejora la oxigenación. Por eso es que es importante que lo hagamos de manera temprana y que se le enseñe pues también tanto al paciente como al familiar. Al paciente desde el momento en que él pueda ser consciente como para hacerlos. Además de eso, tenemos que trabajar la estimulación exteroceptiva táctil, es decir, vamos a trabajar toda la parte sensorial del paciente con diferentes tipos de texturas y con diferentes tipos de estimulación sensorial a través de la piel. Recuerden que todo lo que hagamos con el paciente va a ser una estimulación para su cerebro, va a obligar al cerebro a restablecer conexiones, a restablecer sinapsis, a que vuelva a tener conciencia y tener esta propiocepción reactivada. Por eso es que la parte de la estimulación con texturas pues es muy importante. Y aquí, bueno, pues están los guantes de texturas, que aquí lo vemos, miren, aquí están sus guantecitos. Aquí el mismo paciente, si ya está consciente, pues él mismo puede empezar a ayudarse con su lado sano, como lo estamos viendo aquí, y empezar a apoyarse él mismo con su propia terapia. Le podemos dar los guantes de texturas y él puede empezar a trabajar siempre de lo distal a lo proximal, desde la textura más suave a la textura más rasposa, y eso se lo puede estar haciendo pues tranquilamente todo el tiempo que está aquí en la cama, y eso va a ayudarle a empezar a recuperar sensibilidad. Y estos guantecitos pues se pueden comprar o se pueden hacer. Si no hay guantecitos, pues podemos buscar diferentes tipos de texturas. Hay lugares donde, bueno, ahorita no está abierto, pero hay lugares donde se venden retazos de diferentes tipos de telas, y eso pues nos va a ser muy útil porque podemos hacer, si no los guantecitos, pues diferentes cuadritos de diferentes tipos de texturas con los cuales puede trabajar el paciente, y como les decía, incluso él mismo se puede ayudar. Igual también se puede ayudar con su lado bueno a movilizarse y hacerse masaje y un poquito de ejercicio, por lo menos miembro torácico con el brazo que tiene bien. Entonces, eso es importante porque podemos también involucrar al paciente en su mismo tratamiento, hacerlo partícipe de su recuperación y darle la responsabilidad pues de hacer cosas para su salud. Y eso anímicamente también le va a ayudar mucho, porque va a empezar en lugar de estar a lo mejor deprimido o pensando que está muy mal, pues se va a ocupar en estar constantemente haciéndose su terapia. Y bueno, también vamos a utilizar el masaje terapéutico, por supuesto que también es un aliado, porque nos va a ayudar pues a restablecer una vez más la conexión sensitiva, va a ser un estímulo sensorial, va a ser un estímulo propioceptivo, va a ayudar a la sinaptogénesis y a la reconexión neuronal, y pues también nos va a ayudar a que el paciente empiece a recuperar la sensibilidad y la conciencia de todas las estructuras de su cuerpo. Entonces, ahí pues es importante que hagamos el masaje, puede ser de roce superficial, muy suavecito, porque si el paciente tiene dolor o tiene la hipersensibilidad, pues eso le va a molestar. Entonces vamos a empezar siempre con algo muy suave y después lo vamos a ir incrementando. Podemos hacer fricción, amasamiento, vibración, percusión. Se recomienda que se haga pues 2 o 3 veces al día, y eso le va a ayudar mucho. También vamos a mejorar con esto la circulación. Recuerden que como está acostado, pues la circulación está estancada. Entonces, si nosotros le hacemos este tipo de masajes, pues también le vamos a favorecer que su circulación mejore, tanto la circulación arterial como la circulación venosa. Sobre todo vamos a ayudarle a que el retorno venoso sea más favorable. Y si al masajito le agregamos aceites, puede ser aceite mineral, aceite de bebé, aceite de almendras dulces,
o crema humectante, pues vamos a estar vigilando también y vamos a estar asegurando que la piel va a estar lubricada, que la piel va a estar nutrida y vamos a evitar que se hagan fisuras, grietas, que la piel se haga seca, quebradiza y que pueda ser el paso previo a lesiones como las úlceras. Entonces, eso es muy importante. Acuérdense que también cada que movilizamos al paciente, cada que hacemos la movilización de 2 a 3 horas, sobre todo en la etapa aguda, que lo ponemos en decúbito lateral y luego el otro lado y luego boca abajo y luego otra vez boca arriba, etcétera. Si es que no tiene alguna sonda que no lo impida, cada que se hace este movimiento hay que lubricar la piel del paciente y moverlo. Entonces, este masaje pues nos va a ayudar también a todo esto y va a ser parte de la lubricación también. La estimulación propioceptiva pues es básico también. Esto lo hacemos igual en terapia ocupacional. Los guantecitos también son parte de la terapia ocupacional. Y ahí en terapia ocupacional, pues miren, vamos a trabajar con diferentes implementos como se ven aquí. En terapia ocupacional trabajamos con conitos, con plastilina, con semillitas, con arcos, con rueditas, con tuerquitas, con muchísimos implementos que nos van a ayudar para que el paciente pueda trabajar sus manos, reeducar las funciones básicas de la mano, la propiocepción, es decir, le vamos a dar diferentes objetos y le vamos a pedir que con los ojos cerrados pues los identifique, nos diga cómo es, si es grande, si es pequeño, si es suave, si es rasposo, si es redondo, si es rectangular, si está chico, si está grande, etcétera. Y todo eso va a estimular la propiocepción que se pierde también cuando hay una lesión cerebral. Y esto pues se trabaja junto con todo lo demás en el área de terapia ocupacional. Y le pedimos que pase semillitas de un lado a otro, que inserte aritos, que juegue con los conos. Todo eso también mejora muchísimo tanto la motricidad gruesa como sobre todo la motricidad fina, que es la que más tiene afectada el paciente, sobre todo en el miembro torácico dañado. Otra parte importante que tenemos que tratar son las órtesis. Y recordemos que órtesis pues es todo aquel instrumento o aditamento que nos permite dar que es terapéutico y que permite alinear y evitar la deformidad o el daño articular. Y aquí, pues sobre todo las principales órtesis que vamos a ocupar, pues son las férulas de tobillo-pie, las uropodálicas, sobre todo si el paciente tiene un patrón en tijera o tiene en punta, tiende a la marcha en equino, pues vamos a necesitar una férula para poder corregir eso y mejorar la marcha cuando ya obviamente estemos en la fase de ambulatoria. Y también pues todo lo que son andaderas, bastones, sillas de ruedas y la férula de mano. Y ahorita pues las vamos a ver para quien no las conoce. Miren, las dos son férulas suropodálicas, nada más que esta es rígida y rígida a 90 grados con sujeción en velcro de polipropileno. Por supuesto, estas son a la medida, se hacen a la medida del paciente y debemos vigilar que no tenga zonas de roce o de presión. Y esta es una articulada. Aquí, si se fijan, tiene como una bisagrita y entonces al momento que da el paso el paciente, pues esta bisagrita se mueve y entonces puede hacer dorsiflexión. Se utilizan para diferentes tipos de patologías. En el caso del EBC, debe de ser rígida a 90 grados, porque el paciente, recordemos, como ya dijimos hace un momento, que tiene alterada la función de los músculos flexores en miembros pélvicos. Entonces, como no puede hacer flexión y el músculo que predomina es la extensión, pues necesitamos algo que lo mantenga en flexión, en dorsiflexión, y que podamos apoyar la planta para que pueda dar el paso cuando ya estemos reeducando la marcha. Si le ponemos algo como esto, el paciente no tiene control, entonces esto se va a estar moviendo y se va a tropezar, se va a caer. Entonces el paciente con secuelas de un daño por accidente cerebrovascular, pues se va a ocupar siempre esta. Y esta es la de mano, que también la debemos de poner en todos los pacientes que tienen secuelas de lesión
neurológica de neurona motora superior. Esta férula pues es una férula en posición funcional. Fíjense, esta es la posición funcional. Esta posición ya la habíamos platicado cuando hablamos un poquito del túnel del carpo. Entonces, bueno, esta es una férula de muñeca y mano en posición funcional. Esta es para lesión neurológica y si se fijan, bueno, la mantiene la muñeca a la neutra, es decir, ni en flexión ni en extensión, para que no haya daño, y mantiene la posición funcional, es decir, evita que no esté empuñada, evita que la mano esté totalmente en flexión y cerrada, que eso es lo que daña muchas veces a la muñeca y a la mano en sí. Nos ha tocado ver pacientes que en la palma de la mano ya tienen laceraciones, incluso pequeñas úlceras, porque el patrón flexor es tan fuerte que las uñas se van clavando en la palma al estar tan cerrada, tan empuñada, y causa lesiones en la piel. Por eso es importante que pongamos esta ferulita. Muchas veces cuando no se tienen los recursos económicos para poder colocar este tipo de férulas, pues se pone una pelotita, le ponemos aquí en la mano una pelotita con el pulgar en esta posición hacia afuera y le ponemos una venda, y entonces, bueno, pues con eso aseguramos que se mantenga la posición funcional y que el paciente no va a tener lesiones térmicas por el patrón flexor tan marcado. Se puede hacer también si no se tiene recursos para poder hacer una férula. Y también en el caso de la férula suropodálica también, por ejemplo, se puede poner, se les indica a los pacientes, si no, al familiar, si no le puede poner la férulita, que la férulita se debe de colocar pues desde etapas tan tempranas como la hospitalización, porque como está acostado y el pie tiende a irse en equino hacia abajo, pues cuando ya sale del hospital, llega a su casa, en el tiempo en el que lo llevan a terapia, etcétera, pues cuando lo vemos ya tiene muy dañada la articulación y está muy marcado y muy fibroso y muy artrósico el patrón en punta. Entonces, si nosotros desde que está hospitalizado le ponemos su ferulita, pues vamos a ayudar bastante, y eso pues desde etapas muy agudas. Pero igual, si no hay la economía para poner una ferulita, pues vamos a poner un zapatito que esté en botita, que tenga forma de botita por arriba de los maleolos, para que se mantenga la posición. Puede ser, por ejemplo, los tenis tipo Converse, hay algunas botitas como tal, que también son como de tela un poquito más suave, que se pueden colocar, etcétera. Entonces, eso también se puede hacer si es que no hay una férula. Y los bastones, pues miren, aquí están los diferentes tipos de bastones, y por supuesto, pues tienen indicaciones cada uno. Los bastones de 3 puntos o de 4 puntos pues dan mucho más estabilidad, dan mucho más seguridad al paciente. Están indicados en aquellos casos en los que el paciente pues aún tiene deficiencias en el control de tronco, en equilibrio, en las defensas, que todavía no tiene mucha seguridad en esa parte, pero ya está empezando a caminar, está haciendo sus ejercicios, le podemos poner un bastón de 3 o de 4 puntos. Si el paciente lo único que requiere es un poco de apoyo a la marcha, porque tiene buen tronco, buena fuerza, ya camina por sí mismo, pues se le puede dejar un bastón nada más de 1 punto. Y hablando de fármacos, pues sí, claro que sí hay que dar fármacos también. No vamos a hablar mucho de los fármacos porque igual sería como 3, 4 horas hablar de esto, pero ¿qué es lo que más vamos a utilizar? Pues sobre todo los antidepresivos, tanto los tricíclicos como los inhibidores de la recaptura de serotonina, los selectivos y los no selectivos. Y también, y bueno, en este caso los antidepresivos se dan, pues por supuesto, para ayudar un poquito con algunos síntomas como los que mencionamos aquí, síntomas sobre todo pues en la visión borrosa, la retención urinaria con infecciones frecuentes, constipación, que el paciente esté muy estreñido. Si el paciente, no estamos diciendo que se le va a quitar la constipación o el estreñimiento con el antidepresivo, puede ayudar.
Por supuesto, si el paciente necesita un tratamiento para estreñimiento, pues hay que dárselo, hay que aumentar la fibra, darle psyllium, bacilos, hacer la técnica del intestino, la técnica de estimulación intestinal, poner un poquito de calorcito después de comer, etcétera, el masaje, pero bueno, todo el tratamiento que implica un intestino lento, un intestino con motilidad inadecuada, pero el dar el antidepresivo va a coadyuvar junto con todo lo demás que hay que hacer para todos los demás síntomas. Igual si tenemos muchas infecciones de vías urinarias, pues hay que dar un antiséptico urinario. Si todavía trae sonda, pues hay que vigilar que la sonda se drene de manera frecuente y que se cambie cada 7 días, que no se deje 14, 16, porque me ha tocado ver, ¿no? Que la sonda ya tiene 20 días y pues nunca, nadie se le ha ocurrido cambiarla, ¿no? Por supuesto se va a infectar. Entonces todo eso hay que estarlo vigilando y si es necesario, pues algún antiséptico urinario de tipo Pirifur, etcétera. El antidepresivo también nos va a ayudar pues al estado de ánimo, si el paciente sigue muy deprimido, si el paciente sigue con mucha inestabilidad emocional. Hay pacientes que se deprimen y ya no quieren hacer nada, y bueno, pues ya dicen que ya prefieren morirse, y en cambio hay otros que se ponen agresivos, que se vuelven agresivos, que les cambia mucho el humor, el carácter, y les cuesta a sus familiares pues mucho trabajo a veces poder negociar con ellos, convivir con ellos, porque se ponen muy agresivos. Eso también lo podemos trabajar con el antidepresivo. En el caso de la espasticidad podemos dar tizanidina, podemos dar baclofeno, pero bueno, depende mucho del paciente en sí. No es una receta de cocina que a todo el mundo le vamos a dar lo mismo. Hay pacientes que pues no les hace nada el Sirdalut, y pues lo único que hace es noquearlos y la espasticidad sigue pues bien, gracias. Entonces hay que valorar, hay pacientes que por patologías previas tampoco les podemos dar este tipo de medicamentos. Entonces hay que hacer un análisis de cada caso y determinar si se puede o no utilizar algún medicamento. Y bueno, pues ya pasamos como tal a las fases de tratamiento, que empezamos con la fase no ambulatoria, que es la fase, como ya hemos estado platicando, en la cual pues el paciente está en cama, puede estar o no consciente, puede seguir a lo mejor en coma inducido, o puede seguir en estado inconsciente. Entonces va a depender de en qué fase se encuentre, pero en esta fase pues es totalmente no ambulatoria. Entonces vamos a tener que, pues el paciente tenemos que, lo vamos a encontrar siempre en decúbito. Hay que favorecer las movilizaciones, como ya habíamos dicho, de dorsal a lateral, de lateral a ventral y otra vez. Y también de la misma forma vamos a trabajar la terapia para que el paciente pueda empezar a movilizarse hasta que vaya a llegar a la posición de pie. Para esta etapa, para la etapa no ambulatoria, trabajamos algo que se conoce como ejercicios de colchón, y los ejercicios de colchón pues tienen sus objetivos muy claros. Son una serie de movimientos encaminados a recuperar los engramas, es decir, a recuperar todos estos patrones que ya tenemos como que automáticos de movilidad por el daño que ha sufrido el paciente. Y en sus objetivos pues está mejorar la flexibilidad, la elasticidad, sobre todo trabajar con tronco para que tenga control, equilibrio, defensas, y pues es el paso para poder reincorporarlo a las actividades de la vida diaria. Estas ventajas, pues ventajas de este tipo de programas es que los trabajamos en la colchoneta. Y la verdad es que trabajar en la colchoneta pues es muy cómodo porque te permite hacer muchas cosas y es mucho más activa la terapia. Y se recomienda que el paciente se movilice por segmento pues unas 10 a 15 veces desde que empezamos la terapia. Los ejercicios de colchón, pues esta es la secuencia de los ejercicios de colchón.
y empezamos pues desde el decúbito, los cambios de decúbito de dorsal a ventral, es decir, de boca arriba a boca abajo, y de reversa de boca abajo a boca arriba. Lo trabajamos primero de manera pasiva y después de manera activa para que el paciente solito se pueda voltear de boca arriba a boca abajo y de boca abajo a boca arriba. Después vamos a pasar a una posición de reptación y viene del nombre pues de reptil, o sea, lo vamos a poner así como lagartijita, boca abajo, para que de allí, de esa posición de boca abajo de reptación, pues el paciente pueda seguir al paso que sigue, que es apoyarse en sus codos y apoyarse en sus rodillas para irse levantando, para ir recuperando la fuerza y el control de su tronco y de miembros torácicos y pélvicos. Después se tiene que apoyar en las manos y en las rodillas. Por supuesto, después va avanzando y va apoyándose solo en manos y pies hasta que logre sentarse. Una vez que esté sentado, pues vamos a procurar que el paciente pueda avanzar a la fase de rodillas, en las cuales pues ya de ahí es el paso previo para que pueda estar de pie. De la posición de rodillas se impulse para lograr pararse. Esta secuencia pues es la que se trabaja con los ejercicios de colchón y es la que se sigue con cualquier paciente neurológico, no solamente el EBC, como les decía, el accidente cerebrovascular pues es como que el prototipo de las lesiones, pero no quiere decir que son exclusivos para eso. Aquí hay algunos otros programas, algunos otros programas y técnicas, métodos de tratamiento para todo lo que de neurofacilitación, que están principalmente enfocados a la fase no ambulatoria, pues están encaminados y son desarrollados precisamente para lesiones como la hemiplegia, tanto en su etapa flácida como en su etapa espástica, para que el paciente pueda empezar a regular el tono y pueda recuperar el control muscular para empezar a levantarse y bueno, llegar al objetivo final, que es la bipedestación y la marcha. Todos trabajan ese objetivo, lo que cambia pues es la manera en la que lo van a trabajar. Algunos trabajan con unos patrones, otros con otros. Existe mucho la estimulación propioceptiva, la estimulación táctil, la inhibición de reflejos patológicos, etcétera. Son técnicas y modelos de tratamiento algunas veces complejos porque implican muchos movimientos, muchos desplazamientos, etcétera, pero todos son muy buenos y todos funcionan muy bien para todo lo que es la parte de lesión neurológica. Y bueno, ya que el paciente superó la fase no ambulatoria, pasamos a la fase ambulatoria, en la cual, bueno, pues el paciente ya está de pie, ya se logró parar, ya logró controlar el tronco, ya tiene fuerza y está de pie, y ahora pues viene la parte interesante, que es ahora caminar. Y en esta parte pues empieza todo lo que es reeducación de la marcha, volver a tomar el patrón de una marcha normal. Y es como cuando somos bebés y empezamos a caminar por primera vez, aquí pues es algo muy similar. Tenemos que enseñarle al paciente a volver a caminar con un patrón de marcha normal o lo más apegado a la normalidad. Y esto pues implica muchas veces colocar auxiliares. Por ejemplo, miren aquí un bastón, acá trae celulita, que no se ve bien, pero se ven los sujetadores, y fíjense cómo el patrón flexor, vean cómo trae la mano aquí el paciente, igual acá, no la trae tan empuñada, pero sí está cerrada, y aquí sí está totalmente empuñada, vean acá, está totalmente empuñada. Este es un signo clásico, igual el codo, está semiflexionado. Este es un patrón muy clásico, cuando el paciente empieza a caminar, se le dispara el triple patrón flexor en miembro torácico y se pone muy espástico. Entonces, por eso aquí es importante que traiga la férula, porque con este empuñamiento pues se puede lastimar la piel de la mano. Esos son aspectos importantes que tenemos que ir viendo conforme va avanzando la
terapia. Y bueno, pues de la reeducación de la marcha primero se hace en plano y ya después se hace en rampas, en escaleras, subiendo y bajando. Y va, bueno, pues igual progresivamente. La fase ambulatoria, bueno, pues es cuando ya el paciente, como les decía, ya puede caminar y tenemos que enseñarle a hacerlo de manera adecuada para que no tenga vicios de la marcha y para que no favorezca patrones musculares inadecuados o alterados. Y esto, como les decía, implica reeducar la marcha, la postura, seleccionar el auxiliar que va a ocupar el paciente. Y es donde nosotros tenemos que decir si necesita o no necesita un auxiliar, y si va a necesitar un auxiliar, pues qué auxiliar es el que va a ocupar. Va a ser una andadera, va a ser un bastón, va a ser un bastón de 1 punto, de 3 puntos, de 4 puntos. ¿Cuál es el bastón que vamos a ocupar? Y esto pues nos lo va a decir el estado como tal neurológico y de fuerza del paciente. Y obviamente sus factores agregados. A mayor edad del paciente, pues obvio va a ser más complicado que pueda tener una marcha independiente total. Probablemente solo pueda ya deambular con una andadera porque su control de tronco sigue siendo deficiente, porque le sigue faltando fuerzas, porque no tiene buen equilibrio. Entonces, bueno, pues requiere una andadera que le va a dar mayor amplitud al equilibrio y mayor sostén. Si por el contrario el paciente no es tan grande y la lesión a lo mejor no fue tan severa y recupera adecuadamente el equilibrio, logra establecer un patrón de marcha pues lo más normal posible, le podríamos dejar a lo mejor solo un bastón de 1 punto, pero ya se tiene que valorar de acuerdo a cada caso. Como les decía, el equilibrio, las defensas, las barreras arquitectónicas, esto es muy importante. Se tiene que hablar con el paciente y con sus familiares para que quiten todas las barreras arquitectónicas que pueda tener en su casa, los tapetes, las alfombras, los desniveles, los rebordes del piso, el piso resbaloso, etcétera. Todo eso se tiene que modificar porque si no el paciente se va a caer y entonces vamos a tener después una fractura de cadera o de coles o alguna otra cosa. Es muy común que en esta fase se pueda caer el paciente, se caiga, mejor dicho. Entonces eso hay que hablarlo y hay que avisárselos desde antes. Y pues el uso de las férulas y el calzado. Si el paciente ya traía su ferulita desde que se la pusimos en la fase no ambulatoria, pues la tiene que seguir usando en la fase ambulatoria, obviamente con mucha más razón, porque es la que nos va a ayudar a mantener el tobillo a 90 grados, tobillo-pie a 90 grados, poder apoyar y poder tener una marcha pues lo más normal posible. Entonces la férula la va a tener que seguir usando, hay que adaptar el calzado a esa férula porque obviamente no le va a quedar sus zapatos que usaba antes con la férula, entonces hay que buscar o adaptar unos zapatos, bueno, buscar unos zapatos más grandes, tenis, a lo mejor algún guarachito ortopédico, etcétera. Entonces tenemos que hacer una adaptación tanto de las férulas como del calzado para que el paciente pueda usar ambas cosas. Y todo eso, bueno, pues es parte de todas las adaptaciones que hay que hacer para que el paciente pueda volver a caminar. Y bueno, pues con esta parte terminamos. Preguntas y respuestas. Las voy a ir leyendo como siempre. ¿Qué tan recomendable es la terapia acuática? Pues sí es muy recomendable. Obviamente en un centro de rehabilitación donde se tenga las áreas adecuadas o que sea un centro, puede ser un centro deportivo, pero que tenga el área acorde y que haya un terapeuta responsable para que no sea peligroso para el paciente. Se puede realizar sin llevar infiltración o medicamento. Bueno, infiltración específicamente no sé a qué se refieren, pero la terapia en el agua, sí, claro que sí se puede hacer, le va a ayudar mucho al paciente porque puede trabajar el efecto del agua sobre la gravedad es muy bueno, le va a ayudar a que se mueva un poquito mejor, pero y sí se puede hacer sin medicamentos siempre y cuando, como ya les decía, el paciente no esté como que dopado o muy drogado para que no se pueda resbalar o, digo, no va a pasar, no se va a caer ni nada, pero puede ser peligroso porque trague agua, etcétera.